El título del mensaje es El testamento del apóstol Pedro. El testamento del apóstol Pedro. Y vamos a estar hablando con relación a la segunda carta del apóstol Pedro. En la primera carta que él escribe, había comenzado esta persecución sangrienta por causa de los romanos, del emperador Nerón. Y allí se está animando a la iglesia, ¿verdad?, en medio de esos tiempos. La segunda carta se escribe aproximadamente entre 2 y 3 años después de la primera carta, cuando la persecución había intensificado para la iglesia del Señor. Y a diferencia de la primera carta que estaba animando a los creyentes, ¿verdad?, en medio de la persecución, la segunda carta tiene el propósito de enfocarse más bien en los problemas de la iglesia, cómo la iglesia tiene que enfrentar y cuál es la actitud, la predisposición que tiene que tener la iglesia en medio de esa persecución que se ha intensificado. Y como toda la palabra es pertinente a todos los tiempos, no solamente una historia, ¿verdad?, un libro histórico, sino que es palabra de Dios que es eterna, como dijimos, y pertinente a todos los tiempos, pues sin duda que nos habla hoy. Y vamos a ver que es increíble, como que es palabra de Dios, la pertinencia que tiene para los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y allí hay muchos temas, pero él recoge estos 4 puntos que yo quiero compartir con ustedes. Yo quería más bien enfocarme quizás en algún versículo, alguna parte de la carta, pero me fue imposible. Así que tendremos un panorama de esta segunda carta del apóstol Pedro. Y lo que nos dice allí, primero, es que no podemos olvidar, porque cuando tú lo lees, todo el tiempo está recordando y le dice a la gente, mira, que no olviden, que hagan memoria, recuerden. Habla del conocimiento del Señor, de la fe, todo eso, no olvides. Así que vamos a ver 4 cosas que no podemos olvidar en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Lo primero es, no olvides lo que has recibido, quién tú eres en el Señor. No olvides lo que se te ha pedido, cómo debes andar, que en la palabra le llama las añadiduras, y vamos a hablar sobre eso. No olvides los falsos profetas, el cuidado que tiene que tener en medio de los tiempos de estos falsos profetas, y no olvides que el Señor vuelve por su iglesia. No olvides el día del Señor, ¿verdad? Él viene por su iglesia. Así que vamos a buscar en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Luego vamos a estar leyendo otros textos, pero consiga ese y se puede poner de pie en reverencia a la palabra, y nos presentamos al Señor luego de leer estos textos. Lo primero que nos dice el apóstol Pedro, que vemos en la segunda epístola, es que no podemos olvidar lo que hemos recibido, explícitamente quiénes somos nosotros en Él, quién eres tú en Él, aquellos que le han entregado su vida al Señor. Y 2 de Pedro 1, 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Qué hermoso eso, ¿verdad? Porque la palabra pudo haber dicho las grandes promesas, pero la misma palabra, grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la que vamos a leer también más adelante, Señor. Y venimos delante de ti sabiendo, Dios mío, que sin ti nada podemos hacer, sin ti nada puedo hacer. Te pido, Dios mío, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, que avives el fuego en nosotros en medio de estos tiempos difíciles que vive tu iglesia, Señor. Que no claudiquemos, Señor, que te demos gloria y honra y que caminemos de esa manera para ti, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has traído, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Así que vemos aquí lo primero, lo que hemos recibido. Las dádivas del Señor, los regalos del Señor. Y en esos textos que acabamos de leer, son 2 versículos, nos dice que primero que
Hemos recibido de Él todas las cosas de la vida y la piedad. Hemos recibido el conocimiento de aquel. La fe es un regalo del Señor. Hemos recibido preciosas y grandísimas promesas, que claro, habla de manera general, porque toda la palabra, toda la escritura, ¿verdad?, está llena de grandes promesas, grandísimas promesas para los hijos de Dios. Dice además que somos participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina, o sea, de la misma esencia de Dios, ha sido impartida en nosotros, aquellos que le han entregado su vida a Cristo. Tenemos esa naturaleza, la palabra es clara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos recibido de Él. Y también, por causa de esa naturaleza divina, tenemos la capacidad de huir de la corrupción del mundo por causa de la concupiscencia. Somos libres para huir de la corrupción por causa de la concupiscencia. La palabra concupiscencia es definida de diferentes maneras. Me gustó como la definió un pastor hermano, pastor Arocho, dominicano. Él dijo lo siguiente: concupiscencia es el deseo desmedido del corazón por aquello que no es Dios. Un deseo desmedido de nuestro corazón por aquello que no es Dios. No necesariamente cosas pecaminosas, aún cosas que pueden ser buenas. Cuando le damos el lugar de Dios, es un deseo desmedido, ¿verdad? De ser que nosotros seamos complacidos. Pues entonces eso es lo que llamamos concupiscencia. En otra palabra, es darle el lugar que le corresponde a Dios a otra cosa. Y eso va a terminar en corrupción. Cuando yo quiero satisfacer mis deseos a costa de lo que sea, no me importa, pues entonces terminamos en corrupción, que es lo que estamos viendo en los periódicos de nuestro país, ¿verdad? Toda esa gente en corrupción, ¿qué pasó? Concupiscencia. Ellos se cegaron, simplemente quieren satisfacer el deseo sin importar las consecuencias. Eso es concupiscencia y eso desemboca siempre en la corrupción. Pero nos dice ahí que por causa del Señor somos libres. La misma palabra claramente dice que el pecado no se enseñorea más de los hijos de Dios. Ya nosotros no somos esclavos de Dios. Antes de conocer a Cristo nosotros no teníamos opción, teníamos por naturaleza, éramos esclavos. Y aunque quisiéramos de alguna manera modificar nuestra vida, la realidad es que no podíamos. Tarde que temprano no podíamos, siempre caíamos porque es la naturaleza. Eso fluye en la naturaleza. Y el Señor nos muestra en su palabra que ya una vez nosotros le hemos entregado nuestra vida a Cristo, nadie puede decir: es que no puedo, es que no puedo cambiar, es que no puedo vivir esta vida. No, imposible. Si tú eres un hijo de Dios, has sido libertado de esa opresión del pecado en tu vida. Por lo tanto, es tu elección. Tú escoges vivir una vida para honrar a Dios a costa de tu concupiscencia y darle gloria, o tú decides ahora no hacerlo. Y fíjate que eso es lo que sigue precisamente en la carta. Una vez Él te habla de lo que tú has recibido como hijo de Dios, lo que Él te ha entregado, todo eso por gracia sin duda. Entonces no quita la responsabilidad del hombre. Es un misterio en cierto sentido cómo funciona a la misma vez la soberanía de Dios y la libertad del hombre dentro de esa soberanía y lo que Dios exige. Es un misterio, a veces no podemos entenderlo bien. El asunto es que ciertamente Él es soberano, He recibido por gracia muchas y grandísimas promesas, pero a la misma vez se me demanda a mí como hijo de Dios a caminar de una manera. Y eso es lo que vamos a leer en 2 de Pedro
Pedro 1, de 5 al 8, y yo quiero que vayan conmigo. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Esto era una manera también que en aquellos tiempos se utilizaban para estudiar y para memorizar. Recuerden que no había libros como usted los consigue ahora. Y entonces, a través de estas listas, pues era una manera de las personas poder tener acceso a la escritura memorizando estas listas. Y aquí lo vemos, ¿verdad? En otros lugares también vemos los frutos del Espíritu Santo, allá en Gálatas 5, 22 en adelante. Vemos como Timoteo dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, fe, ¿verdad? Y todo eso, nosotros vemos ahí que lo utilizaban para que la gente, a diferencia de nosotros, que ahora tenemos la Biblia, ¿verdad?, pues ellos pudieran memorizar. Y no vamos a entrar en el detalle de cada una de estas virtudes o de estas añadiduras que el Señor nos pide. Simplemente es importante entender que aunque hemos recibido una gracia, una naturaleza divina, ciertamente no es quitada la responsabilidad de cómo yo he de caminar siendo un hijo de Dios. Y si yo tengo todo el conocimiento de Dios y de la iglesia, pero no viene acompañado de una vida de piedad, y cuando hablamos de piedad me refiero a realmente vivir el cristianismo como tiene que ser, un cristianismo vivo y verdadero, patente en mi caminar diario. Eso es vivir piadosamente. Sin embargo, por lo menos dos palabras quiero resaltar de ahí. Una es paciencia y la otra precisamente piedad. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito, prácticamente todo fue escrito en griego. Y las palabras en las traducciones pierden alguna cosa. Nosotros vemos paciencia. ¿Y qué es lo que pensamos? Pues paciencia es pues aguantar. Aguantar. Y voy aquí, está la fila, ¿verdad? Y espero, y esto y lo otro, ¿verdad? Sobre todo cuando uno está apurado, ahí que es bueno, ¿verdad? Ahí es que es bien bueno, ¿verdad? No te cambies de fila si la tuya está lenta. Eso no funciona porque el diablo está pendiente que tú te cambies de fila para poner la lenta a la otra. ¿Ok? Así que no te cambies de fila. No te cambies de fila. El asunto es que la escritura nos presenta que es mucho más que simplemente aguantar o una actitud, tomar una actitud pasiva. Cuando vemos la palabra original, lo que implica es enfrentar con gozo esas situaciones adversas que uno sufre, que le duelen, pero no solamente ahí sentado, pues todo lo que hay, no, lo tomo, lo enfrento y le doy gloria a Dios con eso y sigo creciendo, entendiendo que Dios tiene propósitos con mi vida. Eso es lo que implica. Tomo eso y lo elevo para la gloria de Dios. Esa es la actitud de paciencia que presenta aquí. Búscalo. Luego hablamos de la piedad. Entonces, pensamos que piedad es pues ayudar aquí, como que ejercer misericordia. No, piedad lo que quiere decir en el original tiene dos vertientes, o sea, de una vida de adoración y de reconocimiento de quién es Dios, pero a la misma vez una vida de empatía y de amor hacia los demás, hacia el prójimo. Es incompatible una cosa con la... O sea, tú no puedes decir, pues yo amo a Dios y sirvo a Dios y soy bien religioso, pero entonces no puedo amar al que está necesitado, no amo al enfermo, no amo al preso, no amo al que se duele, no me importan las cosas de la iglesia, no me importan las misiones. No, es incompatible. Cuando habla aquí de piedad, implica nuestro amor y obediencia a Dios y a la misma vez también el que nos demos hacia los demás. Así que la Biblia claramente nos enseña que sí hay una gracia dada por Dios, pero hay un caminar en esa gracia. Y parte de lo que el apóstol Pedro estaba lidiando en esos tiempos era porque
adulteraban el mensaje de la gracia, el mensaje que el apóstol Pablo había presentado. Y algunos era como que, bueno, yo tuve una experiencia con Cristo y se acabó. Leía a una persona que dijo, la vida cristiana no debe ser un espasmo inicial donde hay un movimiento ahí seguido por una inercia terrible. No. Lo que nos muestra la palabra es ciertamente hay una experiencia maravillosa cuando venimos a Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? 7. ¿Cuántos dicen amén? 18. ¿Cuántos dicen amén? Una experiencia que nos gozamos y tremendo y glorioso y maravilloso. Amén. Pero hay un crecimiento. Hay un crecimiento. Y bíblicamente hablando, ese crecimiento no se detiene. Si tú eres un hijo de Dios, no se detiene. Se supone que ciertamente tú no eres hoy quien tú eras antes, pero todavía no eres quien vas a ser. Estamos en un proceso. La buena noticia, como siempre, es que el Señor va a completar eso, dice la palabra en Filipenses 1:6. Así que vemos la gracia y vemos también el fruto de la gracia. Alguien dijo, la fe no nos exime de hacer las obras. La generosidad de Dios no absuelve a la persona del esfuerzo. La vida alcanza su nivel más noble y elevado cuando nuestro esfuerzo coopera con la gracia de Dios para producir el resultado necesario y deseado. Es parte. Y vamos a hablar un poquito sobre eso de la gracia más adelante. Quiero leer 2 versículos más y que lo lean conmigo en las pantallas. El versículo 9 y el versículo 10 dice, pero el que no tiene estas cosas, hablando de las añadiduras que acabamos de hablar, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Permítanme un segundito. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Primero dice que el que no tiene estas cosas, no vive de esta manera, tiene la vista muy corta o es ciego. Y fíjate lo que dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Una de las antítesis del mismo pecado es la humildad. Y lo que nos deja ver aquí es que con el tiempo olvidaron realmente de dónde Dios los sacó. Y nosotros todos los días, como dice nuestro pastor, tenemos que luchar con el gusano del orgullo. Usted lo mata y ¿qué pasa? Revive. ¿Ok? Usted lo aplasta y cuando mira, empieza a llenarse otra vez. Y decía yo esta mañana que cuando uno llega a Cristo, a veces uno no se atreve ni a mirar hacia arriba. Porque uno sabe cuánto el Señor le ha perdonado. Uno sabe cuán pecador, infiel. Y a la misma vez uno reconoce la gracia derramada sobre nuestra vida. Ese amor incondicional. Y uno no se atreve en la iglesia ni levantar la mirada. Pero va pasando el tiempo y se nos va olvidando. Y se va levantando ese orgullo de conocimiento, de experiencia. Al punto que entonces olvidamos de dónde Dios nos sacó y empezamos a vivir otras vidas que no son la que el Señor quiere. Y eso es lo que está diciendo ahí. Pero además de
lo que hemos recibido, de no olvidar lo que has recibido, de no olvidar que hay unas añadiduras, una vida que Dios te ha llamado a vivir, tampoco podemos olvidar los falsos profetas y los tiempos en que vivimos. Y vamos a leer 3 versículos en 2 de Pedro 2, del 1 al 3, que nos habla también sobre eso. De hecho, toda la carta, esto es una carta corta de 3 capítulos. Usted en 10 minutos la puede leer. Léala completa, ¿verdad? No tenemos el tiempo para leerla, pero léala. Mira lo que dice del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, y atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Usted lee esta carta y parece que la escribieron en el día de ayer con todas las cosas que están pasando en el mundo. Que 2 personas se pongan de acuerdo es difícil. Que 6 personas se pongan de acuerdo es difícil. Sin embargo, vemos cómo no 2 personas, no 2 naciones, sino el mundo entero se ha levantado en un falso mensaje contrario a la palabra, en todo el mundo, en contra de la palabra, en contra de la iglesia, en contra de los valores, en contra de los pastores que no están dispuestos a claudicar. Se ha levantado simultáneamente en todo el mundo. Es como si hubieran tomado un seminario el mundo entero, porque lo que dicen son las mismas cosas. ¿Cómo es posible, humanamente hablando, que eso pase? Les voy a decir, imposible. Pero sabemos, y la Biblia lo dice claramente, hay uno que está detrás de todo eso. Hay un enemigo de las almas, hay un propósito de destruir las vidas. La palabra claramente dice que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Eso es lo que quiere hacer. Así que no son las personas en sí, sino lo que está detrás, el enemigo de las almas, cómo se ha levantado en contra de la palabra y del Señor. Terriblemente. Y nosotros vemos que estos falsos maestros, estos falsos mensajes contrarios a la palabra del Señor, van a atacar 2 cosas principalmente. Atacan a Cristo y atacan a la esposa de Cristo. ¿Quién es la esposa de Cristo? A la iglesia. Atacan a Cristo y atacan a la iglesia. En el mismo contexto, luego ustedes pueden leer el capítulo 2, el capítulo 3 de esta carta. Te dice que niegan a Cristo. Hay unos que niegan a Cristo. Abiertamente niegan a Cristo. No creen en Dios, no creen en Cristo, no creen en el sacrificio. Se ríen, se mofan. No creen en Cristo. Pero también están aquellos que, fíjate como dice el capítulo 2, dice, niegan el señorío de Cristo. O sea, no niegan a Cristo. Te dicen, oh Cristo, oh sí, oh Cristo. No, tremendo, no, Cristo. Ese sigue, olvídate tú de los demás, ese sigue fue un tremendo hombre y tremendo. Oh, esas palabras. Yo me aprendí el sermón de monte. Oh no, Jesucristo es un tremendo líder. Pero niegan el señorío de Cristo, hasta ahí. No, confrontarme con mi vida, vivir para Él, dejar aquello que la palabra dice que yo deje, caminar, como dice la Escritura ahora, como iglesia en contra de la corriente de este mundo, pasar la vergüenza en mi trabajo, en la escuela, donde sea, porque sigo a Cristo y no estoy dispuesto a negar mi fe ni los valores. No, eso no. Cristo sí, su señorío, que implica que Él es el que manda. Es una vida sujeta. Eso no. Y atacan a Cristo porque Cristo es el centro del evangelio. Él fue el que antes de la fundación del mundo, allí en este plan de Dios, decide morir para redimir una humanidad caída y perdida, unos escogidos que no había otra manera de salvarlos. Y aún ya desde Génesis capítulo 3 vemos que Satanás es el enemigo de Cristo.
Así que, ¿por qué ha de extrañarnos? Para nada. La Biblia todo esto lo dice. Dios está al control. Completamente. Completamente. Y este mensaje, cuando uno entiende eso, debe darnos descanso porque estamos en sus manos, pero a la misma vez entender cuál es mi rol como hijo de Dios en el 2016. ¿Qué Dios quiere hoy? ¿Qué Dios quiere ahora? En el día de ayer celebrábamos el cumpleaños de uno de los músicos, cumplió 40 años. Mis palabras fueron: bienvenido al club. El tiempo, digo, yo tengo más de 40. Lo que pasa es que, miren mi teoría es que tú tener 40 o tú tener 49 es lo mismo. Tú eres un cuarentón. ¿Tú me entiendes? Los malos son las décadas. Ok. El tiempo pasa volando. El tiempo pasa volando. Y algún día rendiremos cuentas a Dios. Hemos sido salvados con un propósito. Eso es lo que implica precisamente la palabra predestinación en la Biblia. Lo que implica es que hay un propósito por el cual fuimos nosotros escogidos. Así que, además de atacar a Cristo, como dije, atacan la iglesia. Promueven, ¿tú sabes qué? Promueven precisamente la corrupción. En ese capítulo 2 hace mención de Balaam, un profeta que un rey quería que orara, ¿verdad?, en contra del pueblo de Dios. Y primero pues no lo hizo, pero después realmente por beneficios y por dinero, por lo que fuera, pues entonces estuvo dispuesto y claudicó. Y ahí es mencionado. Y es mencionado también, además de aquí en 2 de Pedro, también es mencionado en Apocalipsis cuando habla de las iglesias. Porque mira lo que él hizo. En vez de ir de frente en contra de la iglesia, él lo que le dijo: no, vamos a meter el mundo en la iglesia. Y la palabra de Dios es maravillosa, porque tú ves estas cosas, tú ves lo que estaba pasando, tú ves lo que estamos viviendo hoy día y es lo mismo. El ataque contra la iglesia es promover la corrupción mediante la concupiscencia. Que cada cual siga pensando en sí mismo. Que el cristianismo sea yo. Que yo vengo a la iglesia para que el Señor me dé, para que el Señor me cuide, para que el Señor me bendiga, para que el Señor me dé salud, para que el Señor me dé dinero. Vengo. Yo. Concupiscencia. Y en estos tiempos el ataque de la iglesia es de esa manera. Y Balaam, eso fue lo que dijo: no te preocupes. Mete el mundo en la iglesia. Que se parezcan, que caminen igual. Y fue desastroso lo que pasó. Porque lo que se promueve aquí es que, mira, no hay frenos. Si se siente bien, hazlo. Alimentan, fíjate, no estamos leyendo, pero en lo que leímos dice: alimentan la codicia y alimentan la avaricia. Y es terrible uno ver, aún en las iglesias, ¿verdad?, cómo eso, lo que ha pasado. Cómo se ha cambiado un evangelio y ahora felizmente, descaradamente, predican codicia y avaricia. Ven a Cristo, da 10 pesos y vas a recibir 100. Negociando con la iglesia del Señor. Yo recuerdo haber visto un telemaratón de estos que me dio una tristeza y coraje, las dos cosas a la misma vez. Porque yo veía, estaban allí y llamaban por teléfono, ¿verdad? Y entonces decía: Carmen Rivera, dio una ayudita aquí de 10 pesos, ok,
lo ponían para el lado. Juan Torres, 5 pesitos. Papá. Felipe Medina dio 100 pesos. ¡Aleluya! Santo Padre bendice a Felipe Medina. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! Jimmy, 4 pesos. Ay, dicho. Va. Mira, la misma Biblia tiene ese ejemplo. La misma Biblia tiene una historia de ese tema. Donde va aquella viuda y empieza todo el mundo, mira qué porquería dio. Mira la porquería que dio, mira que una pejeta. Y el Señor dijo, ella dio todo lo que tenía. Sabrá Dios si ese que dio los 4 pesitos dio todo lo que tenía. Y Felipe Medina dio de lo que le sobraba. Pero vemos cómo no, eso es prosperidad. Alimentan la codicia, alimentan la avaricia. Me gozo cuando el pastor habla sobre estos temas y dice, bueno, eso lo pueden hacer aquí, allá no lo pueden hacer. Cuando él habla con Axel Lanaus y todas estas personas que viajan, ¿verdad?, con los misioneros, eso lo pueden hacer aquí, pero allá no. Allá que la gente se está muriendo de hambre, no pueden ir con ese cuento chino, manipular ahí para tomar un dinero. No solamente atacan eso, sino que cuando atacan la iglesia, atacan el diseño de Dios. Mira, cuando ustedes lean con calma estos capítulos, ustedes van a ver también que hay un tema fuerte, subyacente en todo momento con relación a la sexualidad, a las relaciones personales, en el diseño de Dios. Sigue siendo atacado. Sigue siendo atacado. Atacando la sexualidad, atacando el matrimonio y buscando la manera de que la iglesia lo acepte, lo asimile. Mira lo que dice 2 de Pedro 2, de 6 al 8. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Mira, esto está en toda la Biblia. En Apocalipsis menciona nuevamente estos nombres. Por lo menos el de Sodoma. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda, ¿verdad?, una conducta horrible, eso es lo que quiere decir nefanda, de los malvados, porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El salmista decía, ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. En Hechos 17:16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Estos hombres, aunque estaban en el mundo, en medio de la inmundicia, en medio del pecado, no compartían, no asimilaban ese pecado, sino que se dolían. Y fueron liberados. Lot fue liberado. ¿Y cómo estamos nosotros? Nos están metiendo por ojo, boca y nariz un diseño que no es el del Señor. Matrimonio, ¿qué matrimonio? Ni que 8 cuartos, vamos a convivir. Casarse, no, eso es para los homosexuales que se quieren casar. Y los heterosexuales no se quieren casar. O sea, todo cambiando el diseño del Señor.
Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Todos estos temas están en la palabra de Dios. Porque es parte de la concupiscencia. No, lo importante es el placer. Si se siente bien, hazlo. Concupiscencia. El apóstol Pedro toca aquí también un punto con relación a estos engañadores, porque querían utilizar la gracia de una manera libertina, que no es la gracia del Señor. Y había un movimiento que se llama el antinomismo, ¿verdad? En contra de la ley, de las reglas. Y lo que pretendían era decir que, pues como estamos en la gracia, olvida, ya los pecados fueron perdonados, ahora yo vivo como me da la gana, porque ya el Señor me perdonó. De hecho, han dicho que esta iglesia predica eso. Yo llevo 30 años aquí, la iglesia tiene 40 años, nunca se ha predicado tal mensaje. La palabra claramente en 1 de Juan capítulo 5 versículo 18 dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. No se deleita. Un hijo de Dios va a dar frutos de hijo de Dios. La persona que diga, como ya he recibido la gracia y el perdón infinito del Señor y yo tengo vida eterna, ahora yo me voy a vivir por ahí andito, ahora es que voy a pecar yo. Esa persona bíblicamente no ha nacido de nuevo. Un hijo de Dios no habla de esa manera. Lo mismo le quisieron decir a Pablo. Porque Pablo es el apóstol que predica la gracia. Sobre todos. Y entonces allá los romanos le dijeron, pues muy pensadores, los romanos le dijeron, bueno, pues entonces mira, como es por gracia, ¿verdad? Pues entonces vamos a pecar más para que haya más gracia. ¿Cómo tuercen la palabra de Dios? Pero el apóstol le responde en Romanos 6, del 1 al 4, le dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y podemos seguir. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Así también nosotros andemos en vida nueva. La gracia, ¿tú sabes lo que hace la gracia? Nos lleva a Cristo. Cuando yo reconozco todo lo que Dios me ha perdonado a mí, que era literalmente un desgraciado porque no tenía gracia, ¿verdad? Desgraciado, desgracia. ¿Ah? ¿Cómo yo me voy a ir por ahí? ¿Cómo el fruto de eso va a ser? Ahora es que yo voy a pecar. Habiendo recibido el perdón de Dios, el amor de Dios. El que entiende eso dice, yo quiero agradarte, Señor. Yo quiero honrarte. Y vamos a pecar. La Biblia dice que vamos a fallar. Pero el que entiende eso, se siente en su corazón. Ay, Dios mío, otra vez vengo otra vez aquí. Ay, Padre, otra vez vuelvo y fallo con la misma cosa. Señor, perdóname. Porque hemos conocido esa gracia maravillosa. En ningún sitio en la palabra usted va a encontrar que la iglesia, ante los falsos profetas, ante los falsos mensajes, ante los tiempos terribles que se avecinan, la iglesia tiene que quedarse calladita, cerradita su boca
y ni nada en el cultito diciendo gloria a Dios, aleluya. En ningún sitio va a encontrar eso. ¿Tú sabes quién susurra eso? El diablo. Eso es lo que quiere. En la Biblia en ningún momento se levantaban constantemente. El mismo apóstol Pedro muere crucificado en una cruz, según la tradición, y dijo: no me crucifiquen como el Señor, crucifíquenme boca abajo. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a callarse. Juan el Bautista le cortaron la cabeza. ¿Tú sabes por qué? Porque estaba hablando sobre la inmoralidad sexual de Herodes, que había tomado a la mujer de su hermano, no le había importado, que traigan a la niña allí. Bueno, eso era una cosa terrible. Y él se pudo haber quedado callado. Cristo te ama, paz y amor. Cristo te ama. Eso no es que no. Eso que tú estás haciendo está mal. Que te vamos a cortar la cabeza. Córtame la cabeza. Pero yo en mi casa vamos a servir al Señor. Yo voy a honrar a Dios. Si tú me estás dando a escoger entre agradarte a ti o agradarme a mí, yo he escogido agradar al Señor. Aleluya. Que Dios nos ayude. No, la iglesia tiene que quedarse callada. Porque acuérdate, mira, separación de iglesia y Estado. Y padre, a uno le dan ganas hasta hacer la señal de la cruz. Separación de iglesia y Estado. Mira, ni saben lo que están diciendo. Cuando usted va a la historia, cuando quien dice eso, quien establece eso, lo hace porque quería defender a la iglesia del Estado. No el Estado de la iglesia. Porque es el Estado de los gobiernos los que a través de toda la historia se han metido en la iglesia. Pero mira cómo tuercen. Y la gente se los cree. Los cristianos se lo creen. Mira lo que dice Judas 1:3, que es una carta también que ustedes pueden leer. Esto no lo escribió el que entregó al Señor, saben, por si acaso. Este era medio hermano de él. Judas 1:3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Yo tengo que decirles a ustedes, me es necesario escribirles y exhortarles que contiendan, no de cualquier manera, que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Qué triste las iglesias que se han acomodado al mundo, que han escuchado el susurro de Balaam. Qué triste. Ordenando a pastores homosexuales y lesbianas y casando y haciendo. Otros que dicen, en esta iglesia no vamos a hablar del pecado. Nosotros no somos de eso. Eso está bien para Jeñito Rodríguez López, que ya murió, y para... No, nosotros hablamos del amor de Dios. Suena lindo. La gente lo cree, pero analiza eso. O sea, el pecado llevó a Cristo a la cruz. Y tú quieres sacar eso del medio. Contiendas ardientemente. Que el Señor nos ayude a ser firmes en estos tiempos. Que ustedes entiendan su responsabilidad. Se acercan unas elecciones. Estoy seguro que el pastor hablará de eso. Yo estoy tranquilito con lo que ha pasado en estos últimos años en el gobierno, porque yo escuché la voz del pastor. Y recuerdo que, como dice Xavier, entré con aquel bate. Entré con el bate
votar. Con aquellos que se habían comprometido con los valores. Y todavía hay gente que dice, ¿verdad?, que no, que estos pastores son unos políticos. Pero como la Biblia dice que bienaventurado, ¿verdad?, eres cuando hablan de ti mintiendo. Todo lo contrario. En el caso de nuestro pastor se ha ido en contra. Mira, yo nunca he sido político porque yo no vengo de una familia de políticos. Yo vengo de una familia de músicos. Por eso es que soy medio loco. Pero cuando tú te has criado en una familia, en la política, eso te corre como que por la sangre, ¿verdad? Es como que una cosa. Y el pastor de chiquito poniendo paquines yo, por todos lados y todo. Pero cuando él mira lo que está pasando, no, yo no puedo votar así. El voto íntegro es un voto completamente sin sabiduría, para no decir lo feo, y menos para un hijo de Dios. Si usted todavía tiene la esperanza en partidos políticos y en personas impías, bendito, pobrecito de usted. Pero por lo menos la iglesia que tiene convicciones, ¿verdad?, es firme en sus convicciones para agradar a Dios, nada más. Por último, y con esto terminamos, no olvides que Cristo vuelve. Díselo que está a tu lado y le mira, no te olvides que Cristo vuelve. Díselo. Díselo así con el cantadito ese. No te olvides que Cristo vuelve. Vamos a leer, aquí sí lean conmigo, está en la pantalla. Segunda de Pedro 3:3, porque la palabra lo dice claramente. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ¿dónde está Él? Ese Gille, ¿qué relajo con Gille? Cristo viene, se murió y no vino. Así la gente, los burladores. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, ¿verdad? Se ahogaron allí. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No podemos quitar eso. Hay un juicio. Llegará el día que dice la palabra que toda rodilla se doblará. Todo el mundo tendrá que dar cuentas a Dios. Aún los burladores se arrodillarán ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ya no podrán escupirle la cara, ni darle latigazos, ni darle cachetadas, sino que tendrán que postrarse ahí. El 8 dice más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué lindo, qué hermoso. ¿Tú sabes por qué estamos aguantando esto? Porque Él está esperando. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, aquí viene esta oración: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Y será un momento terrible para las personas que no conocen a Cristo ni le han entregado su vida al Señor y que se han mofado o han sido indiferentes. Hay gente que cree que no está con el diablo ni que está con Dios. No, yo estoy en el medio, yo no le hago mal a nadie. Eso no existe.
Si tú no estás con Dios, tú estás con el diablo. Punto. Así que llegará el momento triste para aquellos que no hayan entregado y rendido sus vidas a Cristo, porque viene el juicio. Pero mira qué hermoso para los hijos de Dios, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, ¿cómo? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y solamente voy a leer la primera parte del versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué el título del testamento del apóstol Pedro? Porque mira, esta es la última carta que él escribe. Ahí mismo en el versículo 14, él dice, mira, ya mismo yo voy a morir. Jesucristo me lo dijo, el Señor me dijo que voy a morir. Él lo dice ahí en el capítulo 1. Así que cuando una persona sabe que va a morir, lo que hace es lo que es importante. Cuando va a hacer su testamento, piensa en lo que es importante. Y esta carta la recibimos de un hombre que ya sabe que va a morir. Y dice, por favor, iglesia, no olvides. No olvides estas cosas. Y le dice, no solamente se los voy a recordar en todo momento, sino que dice, aún después de mi partida, procuraré que ustedes lo recuerden a través de la palabra del Señor. Y firmó esa carta con su propia sangre, martirizado por Cristo Jesús. En julio de este año 2016, una mujer africana en Nigeria, madre de 7 hijos, sabiendo que predicar la palabra del Señor era peligroso, ella amaba a su Dios y no estuvo dispuesta a hacer una iglesia silenciada por los tiempos. Y aún a pesar de que tiene 7 hijos, y esto no es un cuento, esto es verídico, julio de este año en Nigeria, esa mujer sale con su Biblia y su megáfono a predicar la palabra del Señor. Allí es encontrada en un charco de sangre, asesinada, con su Biblia completamente forrada en su sangre y el megáfono. Que Dios nos ayude a nosotros, que todavía tenemos esta nube de tranquilidad y complacencia a entender los tiempos que estamos viviendo. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Presentamos nuestras vidas a ti humildemente. No vamos a venir aquí como Pedro, no te vamos a negar. Humildemente pidiéndote, Señor, que nos ayudes a hacer esa iglesia que tú quieres. Arráncanos el amor por las cosas de este mundo. Arráncanos el amor por las cosas de este mundo. Que podamos huir de la corrupción. Que podamos ejercer en todas las facetas de nuestra vida un cristianismo vivo y que pase el filtro de tu palabra. El que todavía tenga como ídolo la política, rómpelo. El que tenga como ídolo, Señor, las pasiones desordenadas,
el sexo desenfrenado, el adulterio, vivir fuera de tu diseño. Rompe, Señor. Nos presentamos a ti. El orgullo, la avaricia, la codicia, la autocomplacencia, la indiferencia ante el hermano que tiene necesidad. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. En el nombre de Jesús. Amén.